Hola amigos, ¿cómo están? Hoy es un buen día para aprender. Pondremos a prueba tus conocimientos con 25 preguntas. Tendrás entre 5 y 6 segundos para responder. Puedes retar a tus amigos y familiares. ¿Te atreves? ¿Cuál es la capital de Paraguay? Asunción. Fue fundada en 1537 por el capitán Don Juan de Salazar y Espinosa, lo que la hace una de las ciudades más antiguas de Sudamérica. ¿Cuándo se acabó la Primera Guerra Mundial? 1918. Marcó la rendición alemana luego de 4 años, además del final de los imperios austrohúngaro y turco-otomano. ¿En qué país se sitúan las Islas Galápagos? Ecuador. Son consideradas como una de las zonas volcánicas más activas del mundo. ¿Quién fue el conquistador de México? Hernán Cortés lideró la expedición que inició la conquista de México y el final del Imperio Mexica. ¿Cómo llamaban los mayas al terreno sobre el que cultivaban? Milpa, terreno en el cual se cultiva maíz y otros alimentos por el sistema de roza y quema. ¿Cuál es la ciudad más poblada del mundo? Tokio, además se considera la ciudad más segura del planeta. ¿Quién fue el máximo dirigente de la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial? Adolf Hitler. Reprimió brutalmente a judíos y opositores. ¿Cuál es la capital de Suiza? Berna. Es la capital administrativa, sede del gobierno, ministerios y parlamento. ¿Cuál fue el mayor imperio del sur en la América precolombina? Inca o incaico. Llegó a expandirse por gran parte de la meseta ecuatoriana, el norte de Perú, una parte del este de Bolivia, Chile y el norte de Argentina. ¿En qué se fabricaba el pergamino? Piel de animales como el cordero, pues se podía escribir sobre él. ¿Cómo se llamaban los españoles nacidos en América? Criollos. Aunque ante la ley eran considerados españoles peninsulares, en la práctica no se les consideraba iguales. ¿Cuál es el nombre científico del hombre? Homo sapiens. En el siglo XVIII, Carlos Linneo creó el nombre cuyo significado es hombre que piensa. ¿Qué nombre llevan los juegos celebrados en honor a los dioses del Olimpo? Olimpiadas. Se celebraban en la ciudad de Olimpia, Grecia, cada 4 años, pues se reunían a los mejores atletas y competían en honor a uno de los dioses griegos. ¿Cómo se le conoce a la edad de cobre? Calcolítico o eneolítico. Es una fase intermedia entre la edad moderna de piedra y la edad de bronce. ¿A cuántos metros sobre el nivel del mar se encuentra Quito? A 2.850 metros. Es el epicentro político, económico, administrativo, artístico, deportivo y cultural del Ecuador. ¿Qué personaje redactó la Declaración de Independencia en Estados Unidos? Thomas Jefferson. Se distinguió como orador y fue autor de declaraciones políticas. ¿Cuántos países hay en África? 55 países. Sin embargo, hay quienes señalan que son 57. Lo cierto es que hay 2 países no reconocidos. ¿Cómo se llama el presidente de Rusia? Vladimir Putin.
Actualmente es el segundo líder ruso que más tiempo ha estado en el poder después del ex líder Stalin. ¿Dónde se originó la primera revolución industrial? Inglaterra, ya que presentaba las condiciones económicas, políticas y sociales necesarias. ¿Cómo se llama el nuevo continente sumergido entre Australia y Antártida? Sealandia. Fue hasta el 2017 que un equipo se dedicó a explorarlo con profundidad. Se cree que es el continente que surgió de dos eventos tectónicos. ¿Quién fue el primer emperador de Roma? Octavio Augusto. Algunos lo llamaban César, otros el Venerable, pues gobernó el reinado más prolongado de la historia. ¿Cuál es el segundo país más grande por extensión? Canadá. Su territorio cubre 9.9 millones de kilómetros cuadrados. ¿Qué personaje luchó por el derecho al voto de los afroamericanos? Martin Luther King, activista y pastor estadounidense. ¿En qué revolución se estableció los principios de libertad, igualdad y fraternidad? En la Revolución Francesa. Está consignada en la Constitución de 1958 y forma parte del patrimonio nacional. ¿El busto de Nefertiti es una obra maestra del arte? Arte egipcio, obra hallada en 1912 en la antigua ciudad de Aketatón. Si eres nuevo en el canal y te gustó mi video, suscríbete. Y si ya estás suscrito, activa la campanita de notificaciones. Nos volveremos a encontrar en una nueva aventura.